Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando Dios ahí? A la mujer, no, a la serpiente. Porque el Señor le preguntó a Adán, ¿qué hiciste? Adán le dijo, fue Eva. Le preguntó a Eva, ¿qué hiciste? Y Eva le dijo, la serpiente. ¿Quién tiene la culpa de todo? La serpiente. ¿Verdad? El viburín, dijo. Y pondré enemistad entre ti, le está hablando al enemigo, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por ahí escuché una vez hace mucho tiempo a una mujer que decía, no te confíes de las mujeres porque le llevan un paso al diablo. O le gana por un punto. Decía, no, pero no creo que sea así porque Dios la creó hermosa, ¿verdad? Pero algunos, las malas lenguas dicen eso, no creo que sea cierto, ¿verdad? Pero el Señor le está hablando a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti. Escuche bien, al diablo le está diciendo. La Selena se ríe, no te digo a vos, Selena, te estoy diciendo de otras mujeres, ¿verdad? Entre ti y la mujer y la simiente suya. Entre tu simiente y la simiente suya. Y no quiero hablar mucho, hermano, ¿verdad? Porque últimamente no vengo hablando mucho, así que no se quejen, ¿verdad? Pero como dice la Biblia que por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece. Amén. ¿Por qué perece el pueblo de Dios? Este pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, Dios te desecha y serás echado del sacerdocio. Y Dios hizo un pueblo de reyes y sacerdotes. Y si hay algo que nosotros tenemos que buscar es el conocimiento. Porque una cosa es echar fuera a los demonios y otra cosa muy diferente es ser libre. Nosotros podemos, Jesús no dijo en mi nombre seréis libres. Jesús dijo en mi nombre vas a echar fuera a los demonios. Pero dice conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces la verdad ¿cuál es? El conocimiento, la luz. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Verdad? Cuando nosotros conocemos, ¿verdad? Somos libres. Amén. Las personas que empiezan a tener conocimiento, luz, revelación, empiezan a vivir en libertad. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y acá la palabra dice simiente. La palabra simiente tiene también en la palabra prosperidad o posteridad, que significa postrero, pero la palabra simiente significa semilla. No sé si por ahí la tiene para que ustedes vean que no le estoy mintiendo. La palabra simiente tiene mucho que ver con prosperidad. La simiente no solo tiene que ver con descendencia o con ascendencia, tiene mucho que ver con prosperidad, porque es la raíz, el comienzo de todas las cosas. ¿No está ahí? Bueno, después él me dice, yo quiero que me diga que predicar para que yo te vaya ayudando y ni aparece nada. La Biblia dice que el Señor le dijo, ella te herirá en la cabeza, o sea, la mujer y la simiente de la mujer. ¿Dónde va a herir a Satanás? En la cabeza. Le va a pisar. Y ella le va a herir el calcañar, que el calcañar vendría a ser el talón. Recuerde esto, ¿verdad? Talón o calcañar. Todo lo que pise la planta de nuestros pies, dice la Biblia también en otras partes que será nuestro. O sea que la riqueza en sí no está en las manos, ¿verdad? La riqueza no está en las manos, sino lo que nosotros podamos estar encima, ¿verdad? Cuando hablamos de autoridad, hablamos de estar por encima. O sea, Dios nos dio autoridad sobre la creación, sobre potestades, sobre Satanás. Entonces, el que está arriba siempre es el que está bendecido y el que está próspero. ¿Me va siguiendo hasta ahí, hermano? Todo lo que nosotros podamos controlar nos trae bendición. Como le digo, este versículo tiene mucho que ver con prosperidad. ¿Con qué tiene que ver esto? De la maldición. O sea, si nosotros queremos romper con las maldiciones y ser bendecidos, tenemos que comprender bien
esta promesa de Dios a la creación, que se lo prometió a la mujer y a toda su simiente, o sea, la simiente de Jesús. Pero nosotros estamos en Cristo. ¿Me va siguiendo? Dice Dios, pondré enemistad entre tu prosperidad, está queriendo decir, y la prosperidad del enemigo. El que está por encima es el que va a prosperar. ¿Quién es el que va a prosperar? Hay una lucha por la prosperidad. O prospera el cristiano o prospera el enemigo. No es solo entre Jesús y el diablo. Este pasaje es muy profundo para comprenderlo así nomás, hermano. Por eso la gran batalla del cristiano siempre radica en la finanza. ¿Cuál es el problema número uno de la gente? El dinero, la economía. ¿Cuánto estamos de acuerdo que es así? Yo el otro día hablaba con un hermano y si vos tomás a 100 personas y haces una encuesta y a las 100 personas le preguntás ¿cuál es tu pedido de oración o cuál es tu petición en oración delante del Señor? El 98% de las cosas que la gente pide se soluciona con dinero. El 98% de las cosas que uno pide se soluciona con dinero. El dinero no es todo, dice uno por ahí, pero ¿cómo ayuda? A muchos interpretan que la Biblia dice que el dinero es algo malo. No, la Biblia dice que la raíz, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Mirá al otro hermano y dice, por eso tenés tantos problemas. ¿Verdad? Escuche. Porque si usted se pone a pensar, ¿por qué se pelean o se dividen los matrimonios? ¿Por qué se pelean los matrimonios? Por finanza. No es por falta de sentimiento, de cariño. Es que dice, no me hace esto. No, es por finanza. Es una lucha constante. La gente se deprime por finanza. La gente llora, se quita la vida por finanza. ¿Cuántos lloraron alguna vez por dinero? Vamos, sean sinceros. Si usted es sincero, Dios lo va a bendecir, hermano. Amén. ¿Cuántos lloraron, se deprimieron por dinero? ¿Cuántos pelearon con otra persona por dinero? ¿Cuántos le dijeron a otra persona, vos lo único que tenés es dinero, pero no sos feliz? ¿Eh? Dijeron esa estupidez, de verdad que son tonteras que dice la gente. La batalla y lo que está sucediendo en este texto que leí, Génesis 3, capítulo 15, no solamente es entre Jesús y el diablo, sino es entre tu prosperidad y la prosperidad del enemigo. Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 3 de Génesis. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. ¿Y qué dice? Y el polvo comerás todos los días de tu vida. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás. Hay un salmo que dice que Dios levanta al pobre ¿de dónde? Del polvo y lo sienta en la mesa con los reyes. Quiere decir que la pobreza muchas veces tiene que ver con la maldición, porque cuando Dios maldice a la serpiente le dice que va a arrastrarse y va a comer polvo. Entonces si el Señor está, el Salmo está diciendo que Dios levanta al pobre del polvo, quiere decir que uno es pobre porque está bajo una maldición. ¿Me va siguiendo ahí? Dios lo levanta, lo saca de esa maldición. Porque en sí el pobre, ¿con quién come? Yo no lo estoy diciendo, ¿no? Lo dice la Biblia. Por eso, cuando usted se disfraza de humildad y dice, ay no, yo soy pobre y humilde. No, hermano. No tiene nada que ver la humildad con ser un miserable, hermano. Con tener una mente pobre, mediocre. Y siempre es lo mismo. ¿Me va siguiendo? Leímos Génesis capítulo 3, versículo 14. Sobre tu pecho andarás
y el polvo comerás. ¿Cuál era la comida de la serpiente? Polvo. ¿Cuál es la maldición del enemigo? Comer y arrastrarse en el polvo. Si lee todo el capítulo del capítulo 3, Dios le dice a Adán, por tu culpa la tierra será maldita. ¿No dice así la Biblia? Por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra. ¿No me creen que dice así o sí? Si no lo leo, ¿no? Le multiplican los dolores a la mujer y al hombre le dice en el versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿cuántos hombres me están escuchando? Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué iba a ser maldita? ¿Qué iba a ser maldita? Y Dios no dice cuál es la maldición de la tierra. No dice en ningún lado cuál iba a ser la maldición de la tierra, pero si nosotros volvemos al versículo 14, sí entendemos cuál es la maldición de la tierra. ¿Cuál es la maldición de la tierra? Que Satanás se iba a arrastrar en la tierra, iba a comer polvo. O sea, lo maldice a la serpiente, al enemigo. La mujer le aumenta los dolores de parto. Con dolor darás a luz. Y todas esas cosas, y tu deseo será para tu marido. Y él se va a enseñorear de ti. Por esta causa es que de ahí vienen los grandes problemas entre la mujer y el hombre. ¿Quién manda, quién no manda, quién está arriba? Porque lo dice la Biblia. El hombre se va a enseñorear de la mujer. Amén. Bueno, volvemos al 15. Vamos a leer de vuelta, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Dónde vamos a herirle nosotros? Porque somos la simiente de la mujer, descendientes, semillas. ¿Verdad? ¿Dónde vamos a herir al enemigo nosotros? ¿Dónde vamos a herir al enemigo nosotros? En la cabeza. Y él lo único que puede hacer es morderte, es herirte, el calcañar. Una de las señales de que el enemigo te ganó la batalla de la prosperidad es que te atacó la cabeza. Quiero que preste atención. Se supone que el enemigo solo puede morderte el talón. ¿Qué puede hacer el enemigo solamente? No la cabeza. Diga conmigo, el talón, no la cabeza. Pero la señal de que el enemigo te está ganando la prosperidad es en tus pensamientos. Tus pensamientos negativos, contrarios a la palabra. Segunda de Corintios, si lo quieren poner, Segunda de Corintios 10:5. Dice que el enemigo crea en nuestra cabeza fortalezas, derribando argumentos, fortalezas mentales. ¿Qué crea el enemigo en nuestra cabeza? Fortalezas. Nosotros tenemos que derribar sus argumentos. ¿Cómo lo derribamos? Con la palabra. Pero si Génesis dice que el diablo solo puede atacarte los pies, y en 2 de Corintios dice que el enemigo ha logrado atacar ¿dónde? La cabeza. Se supone que era al revés, hermano, que ¿quién tenía que atacar la cabeza? Nosotros. Por eso le estoy diciendo que el que está por encima siempre es el que triunfa. El que está por encima siempre es el que gana, el que es bendecido, el que prospera. Podemos verlo en los deportes. El que está por encima de los otros, el que va a ser el campeón, el que va a obtener el trofeo. Y muchas veces los resultados dependen de nuestros pensamientos, porque el hombre es lo que piensa, porque como es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Me va siguiendo? El hombre debe atacar al enemigo, a la serpiente. Pero si el enemigo logró atacar tu cabeza, tu mente se va a ver reflejado en el bolsillo. ¿Qué pasa cuando el enemigo ataca tu mente? ¿A dónde se refleja? Tócate el bolsillo, acá se refleja en mi bolsillo. No sé dónde tiene el bolsillo usted, las mujeres tienen cartera siempre, ¿verdad? Bueno, siguiendo esto que estoy hablando de la simiente, de la guerra entre uno y otro.
Dice, pondré enemistad entre la simiente tuya y la suya. De la del diablo y la de Eva, ¿verdad? Que nosotros podemos interpretar que cuando habla de simiente está hablando de Jesús. ¿Amén? Yo creo que es así. Pero cuando Caín y Abel trajeron una ofrenda, Caín trajo una ofrenda ¿de dónde? De la tierra. Y Abel un cordero. Y la tierra estaba bajo ¿qué, hermano? Maldición. Entonces la ofrenda que trajo Caín, ¿cómo estaba? Maldita. ¿Verdad? Por eso, si usted vuelve a leer Génesis 3:15, no se olvide, la profecía es entre dos personas que van a pelear por una bendición o por la prosperidad. ¿Por qué estamos hablando? Porque estamos hablando de simientes. Simientes que pelean por prosperidad. Caín y Abel. No solo Jesús y el enemigo, no solamente vos y el enemigo sabía que había dos que iban a nacer. ¿De verdad? Y uno era de él y otro era de Dios. Y si no me cree, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. No el Evangelio según Juan, sino al último de la Biblia. Tiene un montón de papelitos del apóstol Luis en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 12. Escuche bien. No como Caín, que era de quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Veo que pregunta, ¿por qué le mató? Porque sus obras eran malas. Y usted va a entender algo muy importante hoy. ¿Cómo eran sus obras? Y la de su hermano eran justas. Alguno quizás salga de aquí hoy diciendo, entonces me conviene ser malo. ¿Sabe cuántas veces yo lo pensé? Digo, Señor, trato de hacer las cosas como vos me mandás. ¿Alguna vez pensó alguien así? ¿Solo yo pensé así alguna vez? Como si fuera que somos tan puros, ¿vio? Pero intentamos por todos los medios hacer lo que dice la Biblia. Iban a nacer dos. Uno era del diablo y otro era de Dios. El enemigo tenía que saber cuál era de él. Y Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Por la ofrenda que trajeron a Dios, Satanás sabía quién era su simiente. Caín trajo una maldición, por eso Dios no la recibió y bendijo la ofrenda de Abel. Tenemos dos hombres, un hombre que es bendecido y un hombre que es rechazado o maldecido. Cuando Dios bendice a alguien, esa bendición no está sobre el cuerpo, el pelo, la cara. Esa bendición, ¿dónde está? En la sangre. Quiero que me siga. ¿Dónde está la bendición? En la sangre. ¿Cómo nosotros recibimos la bendición del Padre? Por ser rociado por la sangre de ¿quién? De Cristo. ¿Dónde está la bendición entonces? En la sangre de Jesús. Cuando Dios bendijo a Abel, bendijo su sangre. ¿Por qué mató Caín a Abel? ¿Por qué mató Caín a Abel? No así por envidia, por celo, sí. Para recibir la bendición que había en ¿dónde? En su sangre. Dice que sus obras eran malas y las obras de su hermano Abel eran justas. Y usted muchas veces se pregunta por qué el justo, el que fue purificado o justificado por Cristo, siempre es perseguido. ¿Por qué? ¿Qué carga? Una bendición. Y la única manera de alguien impío de obtener la bendición de un justo es matándolo. Es derramando su sangre.
Por eso que si nosotros meditamos en esto que estoy por hablarle, ¿quién fue el primero que hizo un ritual satánico? En la Biblia fue Caín. Caín es la simiente del enemigo. Recién leímos Primera de Juan 3:12. ¿Por qué era? Escuche, ¿por qué? Era del maligno o pertenecía al maligno. Significa que Caín actuó bajo la influencia del diablo o Satanás. Su falta de amor y sus acciones perversas, envidia o asesinato, reflejan la naturaleza pecaminosa o la influencia del mal. Vamos a leer Génesis 4, versículo 8. Génesis 4. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿A dónde lo llevó, hermano? ¿A dónde lo llevó? ¿Y qué había en la tierra? En el campo, una maldición. Porque Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Entonces Abel lo lleva a Caín al campo porque él quería prosperar, quería la bendición que tenía Abel. ¿Por qué no lo mató en el lugar donde estaban? Sino que lo llevó a su campo, a donde él sembraba, a donde él trabajaba, y para derramar la sangre. Y uno se pregunta, ¿por qué el enemigo siempre demanda sangre? Lo dice la Biblia, Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 24. Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Y la sangre rociada habla mejor que la de ¿quién? Que la de Abel. Entonces está haciendo una comparación entre la sangre que se derramó de Abel y la sangre de Jesús. Está hablando de un nuevo pacto. O sea, quiere decir que un viejo pacto y un nuevo pacto. Y yo me podía meditar y a pensar ¿por qué Caín hizo este acto? Porque en realidad hizo un ritual, hermano, o un acto profético, podríamos decirlo. Cuando Adán y Eva pecan en el principio, dice que estaban desnudos, pero ellos se vieron que estaban desnudos cuando pecaron y se cosieron hojas de higuera, ¿verdad? Se hicieron de higuera delantales, se hicieron delantales, ¿o no dice así que se hicieron delantales? O sea, el pecado le hizo ver su desnudez. Y más adelante el Señor dice que le hizo delantales y los vistió. Présteme atención. ¿Por qué Dios los vistió si ya se habían hecho delantales? Si ellos se vieron desnudos, ¿qué se hicieron? No es porque como la Ceci que me quiere hacer una camisa y no me guste, no, esta es una porquería, me voy a comprar una, ¿verdad? No era así. Ellos se hicieron viendo delantales, se taparon. Pero dice la Biblia que Dios sacrificó un cordero, si usted lee en Génesis capítulo 3, simbolizando a quién, a Cristo, que era el que iba a derramar su sangre y nos iba a cubrir de nuestras culpas, nos iba a liberar. ¿Me va siguiendo? Entonces cuando el Señor mata al cordero y los cubre, Adán y Eva entendieron que no podía haber perdón si no había derramamiento de sangre. Dice Levítico capítulo 17, versículo 4, que sin derramamiento de sangre no hay redención. Pero ¿por qué el Señor le sacó los delantales a Adán y a Eva? Que ellos habían hecho ropa. Es lo mismo que vos vengás a mí, ¿verdad? Usted viene a mí, ¿no? Vestido. Y usted dice, yo me puse esta ropa, che, que está linda. Y yo agarro y le digo, no, mira, Chan, sacate esa ropa, anda a esa piscita, ponete este traje. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque volvemos, ¿qué estaba maldita? La tierra. ¿Y cuál era?
¿Cuál era la maldición de la tierra? Que Satanás se arrastraba. Y los delantales que ellos hicieron, ¿de dónde eran? De la tierra. Entonces el Señor, todo lo que vos quieras hacer en tu propia humanidad, no te sirve delante de Dios. Sino porque tus justicias son como trapos inmundos. Era lo que Dios iba a hacer por ellos. El único que podía cubrirlos era Cristo. Era la muerte del Cordero. Pero cuando Adán y Eva ven este acto, seguro que cuando tuvieron a Caín y Abel le contaron de esto y le dijeron: mirá, cuando nosotros pecamos, estábamos descubiertos, estábamos malditos. Dios mató un animal, derramó sangre inocente y nos cubrió. Entonces Caín, ¿qué dijo? Yo quiero la bendición que tiene este. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que matarlo. Entonces, ¿cuál es la causa que yo muchas veces me he preguntado? Porque muchos profetas o una persona que ahora viene y me dice: apóstol, tal brujo o tal bruja te está haciendo. Y yo digo: ¿qué le hice yo a esa bruja? Digo, si ni la conozco. ¿Qué le hice? ¿Sabe qué le hice? Que estar bendecido, eso le hice. O uno dice: ¿qué le hice a tal persona que está endemoniada o enojado conmigo? ¿Sabes lo que le hiciste? Estar bendecido, eso le hiciste. Porque el que no está bendecido siempre quiere atacar al que está bendecido. Porque sabe que si lo mata, arrebata esa bendición o esa prosperidad. Y es lo mismo que hizo Caín. Es lo mismo que hizo Caín. Amén. Mire, vamos a leer Génesis 14. Génesis 14. Génesis 14. No le estoy diciendo que vaya a hacer brujería y mate a alguien, no. Ya le voy a explicar lo que le estoy diciendo. Porque usted se pone a pensar, hermano, ¿por qué siempre los malvados hacen ritos y derraman sangre? ¿Quién? Inocente. Matan niños, o la ley del aborto. Esos son todo que los gobiernos pactan con las tinieblas. Hay que derramar una sangre que inocente, limpia. ¿Por qué no se matan entre ellos y se sacrifican entre ellos? Porque su sangre está sucia, maldita, impura. ¿Alguien me va siguiendo lo que estoy hablando? Vamos a Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué sacó? Pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Présteme atención. Melquisedec nos sacó profecía, porque si hay algo que la gente siempre está desesperada, es por profecía, que me oren, que me digan algo. Y Melquisedec nos sacó profecía. Melquisedec, ¿qué sacó? Pan y vino. ¿Qué sacó Melquisedec? Pan y vino. ¿Qué le dio, hermano? ¿Verdad? Hay otros que persiguen profecías, hermano. Pero hay otros que persiguen pan, que persiguen el vino. Porque Melquisedec es el sacerdote, como dice la Biblia, sacerdote para siempre. ¿Qué le dio el sacerdote a Abraham para que él sea bendecido? Pan. Por eso estoy hablando de esto, porque ¿qué vamos a participar hoy? Del cuerpo de Cristo. Y quiero traer esta enseñanza porque vamos a participar de la cena del Señor. Porque a veces uno no entiende lo que hace, pero hoy mi intención es que podamos discernir, como puse en el grupo, que muchos comen sin discernir. ¿Verdad? Melquisedec, el sacerdote, sacó pan y vino. ¿Verdad?
y le bendijo. Dice la palabra, le bendijo. Luego fue que Abraham dio los diezmos. ¿Qué hizo después Abraham, hermano? ¿Qué hizo Abraham? Escuche, présteme atención lo que voy a hablar. No es cierto, escuche bien, no es cierto que si vos das los diezmos, escuche bien, Dios te bendice. Présteme atención, no es así como uno lo interpreta. El diezmo es la consecuencia de que Dios ya te bendijo. Porque Melquisedec primero le dio los diezmos o le recibió los diezmos o le dio pan primero. Primero le dio de comer, lo alimentó. Si usted me entiende esto hoy, Dios lo va a bendecir a usted. Si usted llega a algún lugar, no estoy hablando de ninguna iglesia, y apenas usted llega le enchufan un sobre ahí. ¿Que no? Le enchufa. Hay iglesias, que no voy a decir cuáles son, que usted llega y le ponen un sobre al comienzo, a la segunda alabanza, a la tercera alabanza, que está bueno para recaudar dinero, está bueno, ¿verdad? Pero no es así como funciona esto. Porque cuando Melquisedec le sale el encuentro a Abraham, no le pide los diezmos, le da. ¿Me está comprendiendo? Lo alimenta. Y la consecuencia de ese alimento que recibe Abraham, por eso le da los diezmos. ¿Vamos ahí? ¿Me va entendiendo? Porque si usted se pone a meditar, cuando Jacob no tenía nada, estaba en el desierto, Jacob le dice a Dios, si vos vas conmigo en este viaje que yo voy, escuche bien, si vos vas conmigo en este viaje que yo voy, ¿qué le dice? Y me das pan para comer, ¿no le dice así? Y vestido para vestirme, vos serás mi Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo aparte eres para ti, ¿verdad? Entonces, una persona que no diezma o no ofrenda es porque no está siendo alimentada. ¿Me comprenden? Y las personas que no son alimentadas nunca pueden tener revelación o nunca pueden tener visión. Yo fui a muchos congresos de predicadores muy famosos, ¿verdad? Que tienen mucho de Dios, mucha unción. No estoy diciendo que no estoy por hablar envidia, nada, por favor, Dios me guarde. Pero cuando el predicador está predicando, yo he visto a los hermanos que se enloquecen por ofrendar o por darle los diezmos, ¿verdad? Se enloquecen, ¿verdad? La gente se descontrola. Y muchas veces yo me ponía a pensar, ¿por qué acontece esto? ¿Por qué? Y esto no lo digo por envidia. ¿Sabe qué me di cuenta? ¿Sabe por qué la gente reacciona así? Porque está siendo alimentada. Porque cuando Melquisedec le da pan y vino, ahí nomás Abraham reacciona sin que le diga, dame un sobre, ¿ves? Dame un sobre. ¿No hay un sobre de diezmo? Dame un sobre. ¿No hay un sobre de diezmo? ¡Dámelo! ¿Ves? Por eso dice que yo te trato mal, ¿ves? ¿Verdad? Como dijo Harrigan, tocame una canción que me haga cantar, dijo Harrigan. Entonces, Melquisedec, Abraham no diezmó porque llegó la madre y decía, toma, diezma. No le hizo eso. No le hizo eso. Primero que hizo, lo alimentó. No se me vaya, ¿verdad? Présteme atención. Entonces, cuando viene a alguien que la persona acepta como una autoridad o que cree que esa persona tiene algo para darle, la persona que hace, come, recibe. Y no quiere decir que yo no tenga algo de Dios, o que Guille no tenga algo de Dios, o que Esteban no tiene algo de Dios, sino que la persona no quiere. Amén. Es por eso que yo muchas veces me examinaba a mí
Porque yo soy de hablar con las personas y decirle, mira hermano, si vos no estás de acuerdo aquí, ¿cuál es mi frase siempre? Y siempre digo que yo corro a la gente, pero no, es porque no entienden esto que quiero hablarles. Présteme atención. No es que yo los corro, es que yo interpreto que si hay paternidad, hay bendición, ¿no, verdad? Veo que siempre se habla de la paternidad. Y yo siempre dije que no voy a hablar de paternidad hasta que logre entender un poco. Y como estoy logrando entender un poco, voy a empezar a hablar. Porque yo digo, Señor, no entiendo esto. Yo nunca juzgué que está mal, simplemente que no podía entender bien. Pero que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, podemos decir también de la iglesia o de tu padre espiritual, pero sí está hablando primeramente de tu padre de tu madre, ¿verdad? Que vos puedas tomar a alguien como un padre, me parece muy bien. Entonces, cuando vos te sentís alimentado, no hace falta que nadie te obligue a hacer nada. Amén. Porque esa es mi casa. Entonces cuando yo le digo, hermano, si vos sentís que acá no te sacian o no te alimentan, anda a congregar con el Compuche o con Hernán Acosta. Yo tengo discípulos míos que eran discípulos de acá de la iglesia. Espero que nunca vean este video, porque va a ser mi novio quien le estoy diciendo. ¿De verdad? Nunca me ven y ahora van a escuchar la predica esta, ¿de verdad? ¿Verdad? Que ahora están con Hernán Acosta. No me ofende a mí, me parece muy bien. Porque él que supuestamente él tiene su ¿qué? Su comida. Y si él tiene su comida es porque cuando ellos comen, ellos pueden dar, y es algo que la bendición se manifiesta en uno. Porque hay un acuerdo. Amén. Porque la bendición está en lo que comemos. Miren, preste atención. Todo tiene que ver con comida. En la Biblia. Todo tiene que ver con comida. Cuando el Satanás le habla a la mujer, ¿de qué le está hablando? De comida. Cuando ella come, ¿verdad? O sea, lo que Satanás quería era la bendición de Adán y Eva. ¿Me van siguiendo ahí? Entonces, ¿cómo le sacó la bendición? Dándole de comer, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Entonces después el Señor le dice, te vas a arrastrar, el polvo vas a comer. Vamos hasta ahí, ¿o no? Después Caín quería la bendición de Abel. ¿Sí? Quería la bendición de Abel. Y en sí lo que tenía que hacer Caín para recibir la bendición de Abel era alimentarlo, no matarlo. ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque hay otros relatos en las Escrituras que explican mejor lo que estoy diciendo. La historia de Esaú y de Jacob. ¿Cuántos conocen un poco la historia de Esaú y de Jacob? La Biblia dice que el mayor iba a servir al menor. Y cuando iban naciendo, dice que Jacob le tomó ¿a dónde? El talón. ¿Y qué es el talón? El calcañar. Pondré enemistad entre ti y la mujer y la simiente suya. O sea, ¿quién iba enfrente? ¿Quién estaba encima? Esaú. ¿Quién estaba abajo? Jacob. ¿Quién iba a ser bendecido? Esaú. ¿Cómo hizo Esaú? ¿Por qué? ¿Por qué representa el talón? Porque todo lo que pisare la planta, tu talón, vos vas a poseer. Lo que vos estés por encima, vas a poseer. ¿Me comprenden? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Caín y Jacob? Vamos, porque lo vamos a relacionar. Si usted medita, lo va a poder ver. Porque Caín lo mató a Abel, derramó su sangre para limpiar su tierra, para que él quería prosperar. Era una lucha de prosperidad. Y también Jacob quería ser bendecido. ¿Y quién tenía la bendición que quería Jacob? ¿Quién tenía la bendición que quería Jacob? Esaú. Entonces venía un día del campo cansado Esaú, ¿y qué le dio Jacob? Comida. Entonces, una de las armas, creo que no es la más poderosa, pero una de las armas poderosas que nosotros tenemos es dar. ¿Verdad? Es dar. Entonces, cuando viene Esaú, veo que nosotros siempre decimos, si damos
hay que darle a los pobres. ¿Vio que cuando una mujer vino y derramó el perfume en los pies de Jesús, Judas dijo, ¿por qué no se vendió ese dinero? Preste atención, y se lo damos a los pobres. Y Jesús dijo, no, está bien tu pensamiento, los pobres, mañana sí va a seguir habiendo pobres. Siempre van a existir pobres. Así que cuando vos quieras darle algo a un pobre, dale. Pero si vos querés ser bendecido, tenés que darle a alguien bendecido, ¿verdad? Se lo voy a explicar bien. Estamos llegando a fin de año, ¿o no? ¿Y qué hacen las empresas en fin de año? O los jefes. ¿Cuántos tienen jefe aquí? Yo quiero saber. Todos trabajan por su cuenta, ¿viste? Bien rebelde, ¿verdad? ¿Cuántos tienen jefes aquí? ¿Y qué hacen los jefes siempre a fin de año? ¿Una fiesta? ¿Una qué? Una cena de fin de año. Y los que trabajan bajo relación de dependencia siempre están esperando que el jefe le dé de comer. Pero si vos en realidad querés la bendición que tiene tu jefe, vos le tienes que dar de comer. Porque mientras que vos estás esperando que otro te dé de comer, Jacob estaba dándole de comer a aquel que tenía lo que él quería. Porque Esaú tenía la bendición que él quería. Entonces, ¿qué hizo? Le voy a dar. Y entonces, ¿por qué yo también descubro en Esaú y Jacob quién era la simiente del maligno? Porque ¿dónde trabajaba Esaú? En el campo. ¿Dónde trabajaba Esaú? ¿Dónde trabajaba Caín? En el campo. ¿Y la tierra que estaba? Bajo maldición. Porque ¿quién se arrastraba en la tierra? El diablo. ¿Quién comía de ahí? El polvo, el diablo. Por eso dice Romanos, en el libro de Romanos capítulo 14, dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Pero ¿cuál es la diferencia entre cómo obtuvo la bendición Jacob y cómo la obtuvo Caín? Caín obtuvo la bendición porque derramó su sangre, porque si usted lee Génesis, hablando de prosperidad, él mata a su hermano Abel y después ¿quién fue el primero que se lo conoció como el constructor de tiendas en la tierra? ¿Y qué fueron los primeros ganaderos en la tierra? ¿Los hijos de quién? De Caín. O sea, Caín logró tener posición económica en la tierra, matando al que tenía la bendición. Pero ¿cómo Jacob logró tener la bendición de Esaú? Dándole de comer. Porque hay maneras de obtener la bendición, muy diferentes. Por eso dice el Señor Jesús, dijo, ¿amarás a quién? Vosotros oíste que la ley decía ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amarás a vuestros enemigos. ¿No dice así la Biblia? Y Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio. ¿Qué hizo el Padre? Entonces, si el Señor te está diciendo que vos tenés que amar a tu enemigo, ¿qué te está diciendo que tenés que hacer con tu enemigo? Darle. La Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, mañana van a hacer mucha comida ustedes, ¿que no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque ascua de fuego vas a acumular sobre su cabeza. Vas a hacer que la cara le arda de vergüenza. Entonces, ¿cómo obtuvo la bendición Jacob? Dándole de comer a Esaú. ¿Cómo obtuvo la bendición de Abel Caín? Matándolo a Abel. ¿Por qué el enemigo quiere matarte a vos que fuiste justificado por la sangre de Cristo? O el brujo, o la bruja, o la persona que no te traga. Hay mucha gente que te persigue, a mí me persiguen. Asesinos de nombre, le digo. O de reputación. Gente que habla cosas de mí sin conocerme. Por el tan solo hecho de que yo muchas veces dice, yo no le hice nada. No le hice nada. Lo único que hice es estar bendecido. Es que mi sangre está bendita. Entonces, para ellos poder obtener algo de lo que yo tengo, prefieren matarme antes de honrarme. Porque si me honraran, podrían obtener un poco de la bendición que hay en mí. Por esto se tiene que ver con comida. Mire, la Biblia dice que el pan es la liberación de los hijos. ¿Cuántos me siguen? Venía una mujer griega sirofenicia detrás de Jesús diciendo, mi hija está gravemente atormentada.
por favor, hace algo. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo ¿a quién? A los perros. ¿Qué le dijo Jesús? Perra. ¿Vos sos hija de quién? Del maligno. Vos no pertenecés, sos una perra. Y Jesús le dijo, está bien, pero los perros comen migaja. Grande es tu fe. Entonces, por la fe, pasó de abajo arriba. Por eso los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Cuando la gente tiene fe, se vuelca la cosa. ¿Me estás comprendiendo? Mire, preste atención. Preste atención. Dice en el capítulo 24 del libro de Lucas, cuenta la historia que Jesús es crucificado. Lucas 24, Jesús es crucificado. Y al tercer día va María Magdalena y unas mujeres al sepulcro y la tumba está vacía. Y vienen a los discípulos y le dicen, la tumba está vacía y vimos ángeles que nos dijeron que Él vive. Jesús vive. Si usted sigue leyendo el capítulo 24, el relato dice que había un hombre que se llamaba Cleofa, discípulo de Jesús, con otro discípulo que no dice quién era, que dice que se fueron a Emaús, el camino de Emaús, dice el título del capítulo 24 de Lucas. Y dice que iban por el camino angustiados, tristes y afligidos por lo que había acontecido. Y dice que Jesús caminaba juntamente con ellos. ¿Quién caminaba con ellos? Y Jesús le dice, che, ¿qué son estas pláticas que tenéis entre vosotros? ¿Y por qué estáis tristes? Y estos dos le dicen, ¿qué vos sos el único forastero en Israel que no se enteró lo que pasó en Israel? ¿Qué pasó? Le dice Jesús, de Jesús Nazareno. Le hablaban a Jesús de Jesús. Pero dice la Biblia que sus ojos estaban velados. ¿Cómo estaban sus ojos? ¿Para qué? Para que no le conociesen. Diga conmigo, para que no le conociesen. ¿Y por qué perece un pueblo? Por falta de conocimiento. ¿Por qué perece un pueblo? Por falta de visión, de luz, de revelación. Ellos iba Jesús con ellos. Y Jesús le dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que las escrituras dicen de Cristo. Y le empezó a hablar de Moisés. ¿De dónde le empezó a hablar? Hasta el Cristo, revelándole la escritura. Y cuando ellos llegaron al lugar donde ellos iban, a la casa, llegaron a la casa de la Mercedes, vamos a poner, hasta acá llegamos. Y Jesús hacía como si iba para el Ingenio San Juan. ¿Me va siguiendo? Y ese se hacía como que se iba. ¿Qué hizo el Señor? Me voy, pero no se quiere ir el Señor. Se hizo como el que se iba. Y ellos le obligaron. ¿Qué dice que hicieron, hermano? Lo obligaron a quedarse. Y Jesús entró con ellos. Y cuando Jesús partió el pan y les dio a comer, sus ojos fueron abiertos. Y ellos decían, ¿no nos ardía el corazón mientras nos hablaba las escrituras? El pan en la liberación. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay gente que no puede avanzar o no puede prosperar por falta de conocimiento, por falta de conocer a Dios, por falta de alimento. Porque el alimento sólido, dice Hebreos capítulo 6, es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el bien y el mal. Cuando las personas no se ejercitan, no son alimentadas, o cuando alguien viene a esta iglesia o a cualquier iglesia y no recibe la palabra, no recibe lo que se le da, está siempre ofendido, no quiere comer, nunca va a haber. La Biblia dice que cuando Saúl fue a la guerra contra los filisteos, hizo que todo su ejército ayunara, pero su hijo Jonathan no estaba. Cuando Saúl le hizo juramentar a todo Israel, nadie va a comer, vamos a ayunar. ¿Qué dijo Saúl? Iban ahí a la batalla, a una guerra, y que el tipo quería que vayan en ayuno, el inteligente, ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando ya estaban ganando la batalla, Jonathan estaba cansado. Y Jonathan agarró una vara y estiró la vara sobre un panal de miel y sacó un poco de miel del panal. Y cuando estaba sacando la miel del panal,
Vinieron los soldados y le dijeron, no, Jonathan, tu padre hizo juramentar a Israel que nadie iba a comer hasta que matemos a los filisteos, estamos en ayuno. ¿Y sabe qué dijo Jonathan? Mi padre hizo perecer a Israel. Y agarra y come la miel. Y dice que cuando comió la miel sus ojos se aclararon. ¿Qué le pasó a los ojos? Se aclararon. Las personas alimentadas son las personas que tienen visión. Las personas que reciben el alimento que alguien le da son las personas que tienen... Cuando Elías estaba debajo del enebro, angustiado, deprimido, queriéndose morir, vino el ángel y ¿qué le hizo? Una torta. Y le dio pan y agua. Y él se levantó y siguió su camino. Si no hay alimento, no hay visión. ¿Alguien me está comprendiendo? Y cuando las personas no son alimentadas o no reciben alimento, jamás van a ofrendar. Jamás van a diezmar. Porque esto es por revelación, hermano, no por obligación. Si hay algo que yo siempre entiendo, hermano, que todo habla. Todo habla. Porque vamos a Hebreos. Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. O sea, la ofrenda de Abel hablaba. Amén. Daba testimonio de que él ya era justo, ya era bendecido. ¿Me comprenden, hermano? Entonces, cuando nosotros se nos abren los ojos y tenemos la revelación de que cuando nosotros somos generosos, somos bendecidos. Dice la Biblia que cuenta las parábolas de los talentos. ¿Cuántos saben la parábola del 5, el 2 y el de 1? Y al que tenía 5 lo multiplicó, le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Y lo poco has sido fiel? Sobre mucho. ¿Qué le iba a decir el Señor? Le iba a dar más. O sea, la gente que se esfuerza, que trabaja, que Dios que dice, trabajo acá, trabajo allá, y algunos le dicen, no, avariento, solo querés dinero. No, no es avariento, es forzado, vos sos vago. Entonces, vos al sos vago le decís avariento al otro, porque querés cubrir tu vagancia y hacerlo sentir mal al exitoso. ¿Me está comprendiendo? Pero al que se multiplica, el Señor dice, bien. ¿Cómo le dice el Señor al que se multiplica? Bien. En eso poquito que hiciste, tu negocio sabe que va a crecer. Vas a hacer más. Te voy a poner sobre mucho, le dice el Señor. Y al que tenía uno y lo había escondido, y le dice, Señor, me diste uno, acá tenés, te lo devuelvo. Y el Señor lo mira y dice, pero qué inútil. ¿Qué le dice el Señor? Qué inútil. Sácale lo poco que tiene. Porque al que más tiene, más se le dará. Y al que menos tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Entonces usted me pregunta, ¿por qué no hay que tener mentalidad de pobre? Porque cuando más pensás que sos pobre, más pobre vas a ser. Porque como es tu pensamiento en tu corazón, así sos vos, hermano. ¿Me está comprendiendo? La pobreza es señal de vivir arrastrándose, comiendo polvo, miseriando, dando lástima. Pero cuando vos decís, no, yo me voy a levantar, Dios está conmigo. Yo tengo la simiente de la bendición. Sobre mí está la sangre de Cristo, que habla mejor que la sangre de Abel, ¿verdad? Al que más tiene, más se le dará. Entonces, si usted, ¿cuántos me siguen aquí? Usted tiene un jefe, los que tienen un jefe, antes que el jefe te haga una comida, hacele vos, hermano. Hacele vos. Porque cuando vos
le das a alguien que carga lo que vos tenés, va a haber una transferencia hacia tu vida. Y es una ley que lo estoy leyendo en la Biblia, ¿verdad? Si vos querés ayudar al necesitado, a la viuda, al huérfano, en la Biblia te apoya y te respalda y te bendice. Pero cuando hablamos de bendiciones que a veces uno no alcanza, es porque uno está sembrando su vida en un lugar equivocado, hermano. El problema de la gente que diezma y no prospera es porque está diezmando en el lugar equivocado. Si usted diezma acá y no prospera, debe ser que esta no es su iglesia, o yo no lo estoy alimentando, o usted no come de lo que yo le doy, hermano. Pero si yo le estoy alimentando, usted va a prosperar, hermano. Y sus ojos tienen que abrirse. Y usted tiene que caminar en libertad. Usted tiene que caminar bajo bendición. ¿Cuántos me comprenden lo que yo estoy diciendo? Por eso que los otros días había mucho, creo que no vino. ¿Vino el hermano Jesús? No vino, ¿que no? No vino Jesús. Porque él me decía, no, yo no iba a tal iglesia porque, escuche, ¿no? Porque me hablaban de los diezmos. Escuche lo que me decía. Espero que no esté acá, no. ¿Verdad? Y le digo, si yo no, ya me está diciendo eso porque quería ir a la iglesia y no te iba a pedir nada, chango, le digo. Y sí, él mismo me dijo, estoy abriendo el paraguas antes que llueva, me dijo. Vos estás mal, hermano. Si vos crees que yo te vengo a ayudar por eso, estás totalmente equivocado. Si un día vos vas a hacer algo, vas a hacer porque tengas revelación. Porque cuando la gente empieza a dar, eso me habla a mí de que la gente está siendo alimentada, de que le estoy bendiciendo. Nunca nadie va a dar algo si no está siendo bendecido. Amén. Entonces, hermano, usted siempre tiene que entender. Yo entendí esto no entendí del todo, pero sí entiendo un poco esto de paternidad. Por eso cuando van esos predicadores y la gente, no, yo lo voy a honrar yo lo voy a dar, ese es tu pastor. Porque ese está cargando algo que vos algo que vos querés, ¿verdad? Y la única manera de obtener algo que el otro tiene es honrando. Y sabe que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque cuando vos honras a tu padre, ¿a quién estás honrando? Sí, a Dios, pero ¿a quién estás honrando? A vos mismo. Dice el libro de Corintios, porque si las raíces son bendecidas, las ramas también son bendecidas. ¿No dice así? Y si las primicias son santas, también es toda la mesa. Dice, creo que Corintios. ¿Qué tiene que ser bendecida? Las raíces. ¿Y quién es tu raíz? ¿Quién es tu raíz? Tu padre, tu madre. Vos sos la rama, la ramificación del árbol genealógico. Vio que dice uno desciende el árbol genealógico. Si tu raíz es bendecida, entonces cuando uno honra a su padre y a su madre, se está bendiciendo a uno mismo. Se está honrando a uno mismo. Veo que si yo no lo banco a mi papá, no la banco a mi mamá, no, pero tenés que honrarlo porque eso vos te estás bendiciendo a vos mismo. Porque esa raíz que vos decís que no bancás, ese padre es tu raíz. Porque la palabra simiente viene, no quiero decir palabra, yo a veces no quiero usar palabras porque la gente me trata de guaso, de vulgar, pero ¿sabe? Si usted no me cree, busque en el diccionario semilla, simiente, semen. Y no es algo, oh, qué guarango, no. Busque en el griego, es lo mismo, semilla, simiente, semen, raíz, es lo mismo. Cuando usted siembra algo, de ahí va a venir la prosperidad. Y si su simiente es bendecida, las ramas son bendecidas. Si su padre es bendecido, usted es bendecido. Si la iglesia que congrega es bendecida, usted es bendecida. Si yo soy su apóstol y estoy bendecido, usted va a estar bendecido. Usted va a avanzar. Porque si las raíces son santas, todas las ramas son santas. Si las raíces son bendecidas, todas las ramas están bendecidas. Si las primicias están bendecidas, toda la mesa está bendecida.